Bendiciones en Cristo. Bienvenidos sean amados del Señor. Hoy estamos en nuestra tercera ponencia ya sobre este módulo denominado confesiones y credos aquí en el Seminario Teológico Marangatú. Queremos honrar al Dios Trino de la Biblia, aquel Dios que verdaderamente nos ha mostrado su revelación especial, es decir, su palabra y su palabra que ha quedado para la mejor preservación de la verdad a través de autores divinamente inspirados. Y no solamente eso, sino que también el Señor en su providencia ha levantado maestros, pues el libro de Efesios también habla de que Él había de equipar a su iglesia con maestros y con dones que iban a ser de utilidad para la expansión de su reino. Verdaderamente el Señor ha sido bueno, verdaderamente el Señor es fiel y hoy queremos seguir meditando un poco sobre esto que conocemos como confesiones y credos. Ya hemos llegado a conclusiones muy importantes, conclusiones que verdaderamente eh, nos, nos dejan en una posición de mayor responsabilidad, pues a mayor conocimiento, mayor responsabilidad también. Es decir, mientras más el Señor nos permite alcanzar en su gracia, conocimiento que edifica, conocimiento que honra las sagradas escrituras, tenemos una gran responsabilidad, pues aquí no estamos para alimentar ningún morbo teológico, ningún hambre intelectual, nada más de llenar nuestra cabeza de información histórica, doctrinal. No, sabemos que nosotros lo que queremos aquí hacer es verdaderamente entregar nuestras vidas al servicio del Señor, pues en gratitud a esta gran salvación que Él nos ha dado, es para su gloria. Y al querer servirle mejor, queremos profundizar más. Decía justamente ayer en la clase de la confesión que en Juan 17 el Señor oraba para que seamos uno, oraba para que seamos santificados en su palabra, porque su palabra es verdad. Oraba diciendo de que Él, Cristo, había glorificado a su Padre en su ministerio terrenal. De esa misma manera también nosotros queremos crecer a la estatura de Cristo para glorificarle a Él, no solamente con lo que pensamos, con lo que decimos, sino también con lo que hacemos y por implicación con lo que no hacemos, es decir, dejamos de hacer la maldad y hacemos el bien. Y nuestras confesiones y credos no son de autoría divina, es decir, no son inspiradas como la Biblia, solamente la Biblia, solamente los manuscritos originales son divinamente inspirados. No hay ninguna confesión de fe que pueda censurar la conciencia de nadie, especialmente si se aleja de la palabra de Dios. Sabemos que hay diversidad interpretativa entre maestros incluso, y esto se debe porque aún hay remanente de pecado, aún en creyentes eruditos, estudiosos, encomendados al Espíritu Santo, como lo acabamos de hacer nosotros. Sabemos que aún somos eh, presas del pecado, es decir, de que no tenemos un conocimiento perfecto en muchas cosas que la palabra enseña, pero a conciencia limpia y con mucha humildad, sabiendo que nunca podremos escarbar completamente el conocimiento inescrutable del Señor. Es decir, nunca llegaremos a las profundidades de lo que el Señor ha pensado, ha diseñado, solamente lo que a Él le ha placido revelar a su pueblo para provecho de su reino y de su gloria. Habiendo dicho esto, queremos que nuestros corazones se llenen, así como decía en Lucas 24, no ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba desde Moisés, desde el Génesis hasta bueno, desde Moisés decía, ¿verdad? De la ley y los profetas. En Lucas 24, el Señor, cuando se encontró con estos discípulos que estaban cabizbajos, después de que Él se reveló y luego que haya partido, ellos decían, no ardía nuestro corazón cuando Él nos conducía por la palabra de Dios. Y de esa misma manera también, hermanos, les animo a que meditando en esto que vamos a ver hoy, que no es mera historia, de hecho que la historia es la historia del reino de Dios que ha sido inaugurado desde el Edén y su continuación, su inauguración, sabemos que toda la historia es la historia del Señor. Es más, la historia hoy
año 2024 después de Cristo. Cristo ha marcado la historia. Así que lo que hoy vamos a ver es histórico, es relevante, hay principios eternos, también nos lleva a una comunión con otros hermanos de otras épocas que hoy ya están en la presencia del Señor, que también se suscribieron a estos documentos, confesaron su fe. Ya hemos hablado también de que confesar nuestra fe es el mandato bíblico. Hemos hablado también de que las confesiones son exigidas por el Señor, que debemos enseñar a las siguientes generaciones, a nuestros hijos y a todo aquel a quien podamos discipular en la gran comisión y hacer discípulos. Confesando nuestra fe, hacemos discípulos, confesando lo que el Señor ha dejado en esta fe apostólica. Bueno, entonces ya tenemos esa base, ya hemos visto también los credos, los credos ecuménicos, que habíamos visto que es allá en la época de la patrística, en los primeros años, más o menos hasta el año 700 antes de Cristo, hasta ese tiempo aproximadamente, después de Cristo, digo bien. Hasta ese tiempo podemos hablar de grandes credos que se levantaron en contra de grandes herejías. Ya leyeron ustedes el credo de Calcedonia y creo que también era el credo de Nicea, al que les encomendé a la lectura. Bueno, y bueno, pero también vimos una introducción a las confesiones, que son credos más elaborados, más explícitos, con la intención de ser transparentes, de promover la verdad, de no esconderla. Hemos visto también de que los credos traen unidad, traen paz, traen también coherencia, personas que se sientan concienzudamente a escribir lo que piensan, no se dejan simplemente manipular por la cultura, la circunstancia, los corruptos o incluso sus emociones volátiles. Por más creyentes que sean, también pueden tener emociones no santificadas. Así que las confesiones verdaderamente son una brújula también en lo que es la providencia del Señor. De ninguna manera podemos decir de que no tienen utilidad para hoy. Eso sería estar en el espíritu del anticristo, en el espíritu de esta era que quiere negar todo aquello que el Señor ha hecho a través de la historia y que quiere borrar la narrativa de la historia de Dios y empezar a crear una narrativa centrada en el hombre, es decir, el posmodernismo de nuestros días, donde dice, no, lo que yo siento, lo que yo pienso, esta es mi verdad, yo me autopercibo así, no, lo anticuado ya no sirve, que vamos a estar siguiendo documentos de gente que era menos culta que nosotros, no tenían los avances tecnológicos, la proyección, la inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas que quieren menoscabar lo que el Señor ha hecho a través de la historia. Eh, Dicho todo esto, tampoco quiero sobreexaltar este tiempo, perdón, tampoco quiero decir de que antes era mejor y ahora todo es peor. ¿A qué quiero llegar con esto? De que el Señor, en su decreto y a través de su providencia, Él ha permitido que este tiempo llegue a esta corrupción. Sabemos que en la Edad Media también las cosas estaban difíciles, ¿verdad? Había mucha persecución en los primeros siglos, en la Edad Media. El Señor siempre se ha resguardado para sí mismo un remanente que ha de dar testimonio de su iglesia, de su palabra, de su verdad. Y hoy en este tiempo también nosotros somos llamados a proclamar la verdad de Dios a un mundo perverso, a un mundo degenerado, a un mundo totalmente ensimismado. Así que no podemos decir de que tenemos que volver a como era antes nada más. No, el Señor quiere hoy que construyamos puentes con esta generación, que salgamos y hacer discípulos, así como los reformadores hicieron discípulos en su tiempo y con su cultura y a las circunstancias que el Señor le puso, así también nosotros tenemos que encomendarnos en la mano providencial del Señor para que nos use en este tiempo y sacar estos principios de las confesiones y los credos históricos, principios que no están sujetos a un tiempo. No queremos cometer el error del anacronismo, es decir, querer aplicar cosas que eran del pasado y para el pasado y solo para el pasado y querer transportarlas al presente, queriendo así decir de que antes había una edad dorada, una edad de oro
y que ahora todo está podrido. Hermanos, jamás, jamás digamos que las puertas del Hades están prevaleciendo contra su iglesia. La iglesia sigue siendo militante y triunfante, aún en medio de la persecución, está siendo purgada, está siendo limpiada, está siendo probada para que salga como oro refinado del fuego, del horno de la aflicción. Así que, teniendo ya esta introducción, pasemos un poco al tema de hoy. El tema de hoy, ya habíamos visto un poco la confesión de fe de Westminster. Hoy quiero abordar un poco, no la confesión ya de fe de Westminster, sino un poco los catecismos, que son instrumentos de enseñanza que se han diseñado para que la verdad de Dios pueda ser memorizada. Ciertamente antes había una cultura más memorística por la cuestión de que el papel no era tan accesible, tenía un costo más elevado, no tenemos lo que hoy tenemos como la digitalización y todo eso. En este video, eh, que se llama ¿Qué es y cómo nació el presbiterianismo? Ya habíamos visto un poco también una introducción al contexto histórico de dónde venía la confesión de Westminster, qué países estaban involucrados, cuáles eran algunas confesiones que antecedieron a la confesión de Westminster. Me refiero a la confesión escocesa, por ejemplo. Si ven este video, luego van a ver eso otra vez para rememorar. Ahora quiero mostrar una partecita nada más de este video 2 y a ver, me van a decir en breve si es que se va a escuchar o no el video. Un segundo. Bueno, tengo que ir. Un segundo. Ah, ya sé qué está pasando. Mm, ahora sí. Un segundo, disculpen, tengo un problema técnico. Ahora ya estoy. Ahí estoy. Súper. Me avisan si se escucha o no. Con el tiempo, la confesión de los escoceses sería suplantada por la confesión de fe de Westminster. ¿Se escucha? Sí, profe, yo escucho. Súper. Voy a seguir un poquito por 2 minutos. Y los catecismos mayor y menor, que fueron formulados por la Asamblea que se reunió entre 1643 y 1649 para formular esta confesión. Al respecto, es muy importante mencionar la influencia que la confesión de fe de Westminster tuvo sobre la Iglesia presbiteriana. En 1643, el Parlamento inglés convocó a teólogos piadosos, doctos y de buen testimonio para que se reunieran en la abadía de Westminster para dar su opinión sobre cuestiones de adoración, doctrina, gobierno y disciplina de la Iglesia de Inglaterra. Sus reuniones, que se llevaron a cabo a lo largo de 5 años, produjeron una confesión de fe, así como un catecismo mayor y un catecismo menor. Por más de 3 siglos, varias ramas del protestantismo a lo largo del mundo han adoptado la confesión de fe de Westminster y sus catecismos como su estándar de doctrina subordinado a la Biblia. Pero de eso hablaremos en otro video. Aunque Esa parte que importante es lo que dijo ahí, que por más de 3 siglos muchas congregaciones se han suscrito a estos documentos por la riqueza doctrinal, por lo que representa, como es subordinado a la Biblia. Así que no es algo que solamente nosotros los presbiterianos hemos atesorado, no es algo que es solamente nuestro, es un legado histórico para la humanidad verdaderamente, donde 121 maestros se reunieron e incluso mucho más personas para elaborar este documento que tenía como objetivo la unidad del reino. Me refiero al reino de Escocia, de Inglaterra y de Irlanda, para traer paz, unidad
y también fidelidad a las escrituras. Sigo un poco con el video. Aunque se hizo primeramente para la Iglesia de Inglaterra, la Confesión de Fe de Westminster permanece como un estándar subordinado de doctrina para la Iglesia de Escocia y ha influido sobre las iglesias presbiterianas de todo el mundo. Pero esta confesión no evitó las tensiones entre la Iglesia anglicana y las disidencias que se profundizaban cada vez más. Los presbiterianos, congregacionalistas y bautistas ingleses llegaron a ser conocidos todos ellos, junto con otros, como los no conformistas, puesto que no se conformaron al Acta de Uniformidad de 1662, que establecía a la Iglesia de Inglaterra como la única iglesia aprobada legalmente, aunque todas esas iglesias estaban unidas entre sí de alguna forma a través de la Confesión de Fe de Westminster. Las diferencias llegarían a su fin en 1688 con la Revolución Gloriosa, cuando finalmente la Iglesia de Escocia fue reconocida y el presbiterianismo se convertiría en la iglesia oficial de Escocia, mientras en Inglaterra se mantendría la iglesia anglicana. A partir de ahí, el presbiterianismo se expandió progresivamente hacia otros territorios. Bueno, hasta ahí esta parte entonces de lo que corresponde. Sí, entonces hasta ahí. Irlanda se convirtió en la denominación. Sí, bueno. Entonces, hasta aquí hemos visto un poco esta confesión de fe de Westminster, cómo trajo unidad, nació también en un tiempo de, de lucha religiosa, política, social, pero también se creó con la finalidad de que la Biblia llegue a todas las esferas de la sociedad. Era verdaderamente otro tiempo, no como hoy, ¿verdad? Y nosotros queremos que la Biblia, los principios de la Biblia también lleguen a toda área, no solamente que quede relegada a la iglesia, sino que verdaderamente pueda permear toda toda nuestra cultura, todo el reino de Dios tiene que ser expandido en todas las esferas, la política, la educación, la salud, en todos lados tienen que entrar los principios bíblicos. No puede haber un área que no esté permeada y filtrada por la palabra de Dios. Eso es muy importante que entendamos, de que no es que vamos a tener nuestra religión allá en la esquina. Nosotros tenemos que ir y ser discípulos, ser sal y luz de esta tierra. A eso nos llamó el Señor. Hay otro catecismo, bueno, lo que vimos recién era que el presbiterianismo, que es una doctrina, es una denominación que se suscribe a los estándares de Westminster. Cuando hablo de estándares de Westminster, me estoy refiriendo no solamente a la confesión de Westminster, sino también a la confesión, el catecismo menor, el catecismo mayor y también otro documento que habla sobre la forma de gobierno, que gobierno me refiero a cómo se ha de organizar los líderes de la iglesia y cómo han de llevar adelante ese liderazgo. Entonces, cuando hablo de estándares, plural, no me refiero solo a la confesión de Westminster. Cuando digo los estándares de Westminster, como tengo aquí, a ver un poco en este libro, no sé si se ve, pero los estándares de Westminster incluyen la confesión, los catecismos y la forma de gobierno. Así que la confesión es una cosa, el catecismo menor es otra cosa, el catecismo mayor es otra y la forma de gobierno. Diferentes documentos, todos unificados, se llama Westminster por el lugar en donde se hizo en la abadía de Westminster, ahí en Inglaterra, por el lugar, ahí en el Parlamento, en esa zona se hizo. Bueno, eso en cuanto a catecismo y ya dando una introducción rápida, otro catecismo, antes de entrar en nuestro tema de hoy, que es el catecismo menor y mayor de Westminster, quiero mostrarle otro catecismo que es de gran estima también para nosotros, es el catecismo de Heidelberg, que tiene más un tono pastoral, devocional y que también tiene un contexto histórico en el cual nació. Creo que es importante también que conozcamos un poco este catecismo que está más orientado a iglesias reformadas. Cuando hablo de reformadas, hablo allá por Holanda, Países Bajos, toda esa zona del Palatinado. Me estoy refiriendo a toda esa zona
de que ellos no se llaman presbiterianos, pero sí son reformados. La Iglesia Reformada de Escocia, la Iglesia Reformada de Holanda, continental. Entonces hay una unidad entre estos hermanos con los presbiterianos, que nos suscribimos a los estándares de Westminster. Ellos se suscriben también, no a los estándares, ellos utilizan los estándares de Westminster de una manera secundaria, pues tienen otros documentos primarios que son la Confesión Belga, el Catecismo de Heidelberg y también los cánones de Dort. Son tres documentos más que se conoce como las tres formas de unidad. Y bueno, vamos a mirar un poco este Catecismo de Heidelberg, de qué trata. Quiero mostrarles a ver un poco de este video, si tengo aquí. A ver, a ver. Heidelberg es un documento muy importante que utilizan muchas de las iglesias reformadas. Este documento se preparó como parte de un programa de reforma. ¿Se escucha? Hola, ¿se Sí, escucha? profe, yo escucho. Se escucha bien. Ah, súper, si se escucha bien, sí, porque si se escucha muy de lejos es porque no compartí correctamente y el micrófono nada más está captando el audio. Ok. El Catecismo de Heidelberg es un documento muy importante que utilizan muchas de las iglesias reformadas. Este documento se preparó como parte de un programa de reforma dirigido por el lector Federico III el Piadoso, que intentaba completar la reforma en el Palatinado, un enclave de tendencia calvinista en el Sacro Imperio Romano, cuya capital era Heidelberg. La ciudad se caracterizaba por su ambiente académico gracias a su famosa universidad. Sin embargo, a mediados del siglo XVI, la situación espiritual del territorio no era la mejor. Los ministros no estaban bien entrenados, las congregaciones no estaban bien alimentadas y las supersticiones eran más prominentes que el conocimiento de las escrituras. Federico III había heredado el cargo de elector de su tío que no tenía hijos. Asumió este cargo en 1559 y apenas comenzó, tuvo que lidiar con una acalorada controversia. Un desacuerdo entre líderes y académicos protestantes sobre la doctrina de la Cena del Señor. A un lado de la disputa estaba Tielemann Jesusius, defensor de la visión luterana de la Cena. Del otro lado estaba Wilhelm Klebitz, que promovía una visión más reformada del sacramento. La disputa se volvió tan amarga y tan pública que incluso se abordó desde el púlpito. Así que Federico III decidió que, por la paz y el bienestar de la Iglesia, el enfrentamiento entre estos dos hombres debía detenerse, así que los despidió a ambos. Después de que Federico III despidió a Jesusius y Klebitz, las cosas se calmaron un poco. Sin embargo, ahora dos puestos importantes tenían que ser ocupados. El primer hombre que Federico reclutó para llenar estos vacíos fue Caspar Olevianus. Durante un tiempo enseñó en la universidad, pero pronto se instaló en su nuevo papel como predicador. Poco después, Zacarías Ursinus también vino a Heidelberg, asumiendo el papel de enseñar teología en la universidad. Aunque Federico prefería la fe reformada, esperaba conciliar a los grupos protestantes contendientes, que incluían al partido luterano ortodoxo que se enfrentaba tanto al partido reformado como a los seguidores luteranos más moderados. El elector esperaba que un nuevo catecismo fuera la base de la reconciliación. Para esta tarea de escribir el nuevo catecismo, Federico comisionó a Ursinus y a Olevianus. Ursinus y Olevianus basaron el documento en trabajos anteriores realizados por ellos mismos y por otros, e intentaron preparar un catecismo aceptable para todos. Al discutir los sacramentos, buscaron llevar sus declaraciones reformadas lo más cerca posible a la posición moderada del luteranismo. Sin embargo, el trabajo no fue exclusivo de Ursinus y Olevianus. Al menos 3 grupos diferentes de personas participaron en la preparación del catecismo, como profesores de teología, líderes de iglesia y consistorios. Al igual que otros catecismos, el Catecismo de Heidelberg usa un formato de preguntas en segunda persona y respuestas en primera persona. Además, las respuestas a esas preguntas son generalmente cortas y cuidadosamente estructuradas. Algunas incluso tienen un ritmo poético con el objetivo de ser memorables y útiles para instruir a las personas en las verdades básicas de la fe. El Catecismo de Heidelberg se dividió en 3 partes principales:
nuestro pecado y miseria, nuestra liberación del pecado y nuestro agradecimiento a Dios por tal liberación. Fue diseñado para leerse en 52 semanas. Así se podía estudiar en la iglesia durante un año. También vale la pena aclarar el corazón detrás de la creación de este catecismo. El documento no pretende ser un reemplazo para las Escrituras. Su objetivo, más bien, es guiar al estudiante hacia la palabra de Dios, no alejarlo de ella. Ciertamente, el Catecismo de Heidelberg no fue el único ni el primer catecismo publicado. De hecho, el uso de catecismos se remonta a los primeros siglos de la Iglesia. Los reformadores simplemente recogieron esta buena tradición y la utilizaron ampliamente. Lutero escribió su Catecismo Menor en 1529 y Calvino publicó un catecismo para la ciudad de Ginebra en 1542. Esos son solo 2 ejemplos. Se podrían agregar muchos otros a la lista. Ursinus y Olevianus muy probablemente fueron influenciados por estos y otros catecismos. Tan pronto como se publicó en 1563, el documento atrajo mucha atención. Apareció en latín en 1563. De hecho, este había sido el plan del elector desde el principio. Si los niños del Palatinado estaban siendo instruidos en escuelas alemanas o latinas, él quería que todos aprendieran del mismo catecismo. Posteriormente, también apareció una traducción al holandés, y desde entonces ha ocupado un lugar muy especial dentro de la Iglesia Reformada holandesa, junto a la Confesión belga y a los cánones de Dort. Pronto siguieron más traducciones, al inglés en 1572, al húngaro en 1577, al francés en 1590 y al griego en 1609. En nuestros días, el catecismo se ha traducido a más de 25 idiomas. El Catecismo de Heidelberg es un documento de fe extraordinariamente cálido y personal que merece su popularidad. La fuerza y el atractivo de este catecismo es el hecho de que es práctico y devocional, más que intelectual, dogmático o polémico. Posiblemente esa sea la razón por la que es tan querido y usado hasta hoy entre las iglesias reformadas. El Catecismo de Heidelberg es el más personal y devocional de los credos y confesiones de la era de la Reforma. Las iglesias reformadas no solo se han propuesto enseñarlo durante siglos, sino que los creyentes de todo el mundo han encontrado fundamentos teológicos y consuelo personal en sus páginas. El Catecismo de Heidelberg ha circulado más ampliamente que cualquier otro libro cristiano después de la Biblia. La imitación de Cristo de Thomas Kempis y el progreso del peregrino de John Bunyan. Esa es una evidencia clara de su importancia y su calidad. ¿Qué les pareció, hermanos? El Catecismo de Heidelberg. ¿Habían escuchado ya antes de este? ¿Alguien ya escuchó antes sobre el Catecismo de Heidelberg? Para nada, nunca escuché, profe. Sí, hermano, yo ya había escuchado ya sobre el catecismo de Heidelberg, pero no conocía a profundidad ahora. Con el video me quedó más claro. Super, hermano. Adelante. Se dan cuenta cómo no solamente la confesión, ya conocemos un poco de cómo la confesión está estructurada, ¿no? Con párrafos y con versículos de apoyo. También el catecismo cuenta también con esa fórmula, respaldo bíblico con cada declaración. Y para aquellos que tienen, a ver un poco, su Biblia, si tienen la Biblia de herencia reformada, por ejemplo, ahí van a encontrar también el Catecismo de Heidelberg en la página 2023. Van a encontrar también ahí, pero les quiero mostrar nada más. En la página Lionier también está el Catecismo de Heidelberg aquí. Voy a pasar esto en el grupo después. Por dar un ejemplo, ¿por qué decía que era tan lindo, tan devocional? ¿Qué dice al principio? A ver qué dice. Dice, ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? ¿Cuál será la respuesta? ¿Será algo meramente intelectual? Fijémonos que dice, que yo,
Pero antes de leer la respuesta dice, ¿cuál es tu único consuelo? Es decir, está una pregunta en la segunda persona, ¿cuál es tu segunda persona? ¿Y cómo responde? En primera persona, que yo, y ahí vemos cómo es algo ameno, algo, hasta si se quiere, tierno, ¿verdad? Es muy relacional, es muy personal, es muy devocional también. Que yo en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre ha hecho una satisfacción completa por todos mis pecados y me ha librado de todo el poder del diablo. Además, Él me preserva de tal forma que, sin la voluntad de mi Padre Celestial, no puede caer ni un cabello de mi cabeza. Sí, todas las cosas deben servir para mi salvación. Por lo tanto, mediante su Espíritu Santo, también me asegura que tengo vida eterna y me prepara y dispone de corazón para que viva para Él de aquí en adelante. ¿Qué les pareció? ¿Es lindo? ¿Es inspirador? Muy, ¿Es devocional? muy lindo. ¿Tiene verdades bíblicas? ¿O es solamente poesía? Tiene, Tiene tiene verdades, verdades bíblicas. Tiene tiene. muchas verdades bíblicas. Habla del Padre, del cuidado que tiene el Señor de nosotros, habla del Espíritu Santo, que también nos da seguridad de vida eterna, habla también de la Nuestro sangre de Salvador Jesucristo, que eso habla de su Jesucristo. sacrificio, de la redención. Así que no es Amén. solamente algo inspirador como una especie de horóscopo o una poesía, mera poesía, sino que es un catecismo que tiene verdades bíblicas y como recién vimos, tenía la intención de unificar a pueblos que estaban en mucha controversia, en mucha crisis política, social, y la idea justamente era eso, traer armonía, traer paz, traer un consuelo pastoral también. Esto es una teología práctica, es una teología pastoral, a eso se le llama teología práctica, que cualquier persona, cualquier laico, no solo pastores, pueden llegar a esto, leer y verdaderamente tener un momento íntimo con el Señor y hallar consuelo para sus vidas, recordando de que no se pertenece a sí mismo, sino a su fiel Salvador Jesucristo, dice. Amén. Amén. Bueno, entonces yo le voy a pasar también después esto del catecismo de Heidelberg, pero desde ya les recomiendo, eh, acá en la página de Ligonier está todo disponible esto, para poder, los que tienen su Biblia de Herencia Reformada o también la Biblia de la Reforma, estudio de la Reforma también está dentro de ese, el catecismo de Heidelberg. Así que también pueden tener acceso ahí si quieren leer o aquí en la página web. También se puede descargar de internet. Voy a ver si encuentro uno en internet para pasar también el PDF. Ahora, ¿algún comentario, enriquecimiento hasta aquí que les ha parecido esto, la importancia de los catecismos? Ya hemos visto la importancia de las confesiones de fe. ¿Y qué han aprendido sobre el catecismo hasta este momento? Todavía no entramos en el catecismo menor ni mayor. Ahora vamos a entrar, pero hasta aquí, ¿qué les ha parecido? Muy lindo, profe, muy instructivo es. Nunca escuché de este catecismo de Heidelberg, pero es muy bonito, es muy lindo. Ujú, amén. Ahora, profe, ¿por qué tanto catecismo? Cada, ¿cómo te voy a decir? Cada denominación tiene su catecismo. Y Por bueno, ejemplo, catecismo significa instrucción o enseñanza. Entonces, catecismo. cada denominación utiliza diferentes formas de enseñar. Estamos hablando de, como vimos en el video hace rato, el catecismo es una forma natural de aprender con preguntas y respuestas. Es como Ah, cuando vos le enseñás a tu hijo quién es Dios. Te pregunta quién mm, es Dios, vos le respondes. Y luego haces de eso algo repetitivo, le volvés a preguntar, ¿te acordás que te enseñé que es Dios? Sí, papi, me acuerdo que es Dios. Dios es espíritu infinito, inmutable en todo su ser, en su bondad, en su justicia. Y así te empieza a hablar
de algo que vos ya le enseñaste y lo hace de manera repetitiva para que se quede. Así como los niños en Mm, la escuelita bíblica memorizan versículos bíblicos, de esa misma manera también lo pueden hacer también con el catecismo, que solamente es como una forma de educar, de instruir con preguntas y respuestas. amén. A eso me refiero Creo que entonces. el de la iglesia, por ejemplo, de centro familiar, no es igual que el de nosotros, Ellos o no, el de, o el del metodista, no es igual que nosotros. Por ejemplo, el de centro familiar sé, pero el de metodista no es igual que la presbiteriana, no es igual, hermano. no No es es igual. igual. No es igual. Mm. Ah, entonces Ujú. ellos tienen otro catecismo también, otro confesión de fe, Sí, sí, tienen también su declaración otro de fe. credo, pastor, profe, otro credo. Sí, sí, así mismo. Ah, ah, Ujú. ¿Alguien más? Adelante. Bueno, yo quería agregar nomás algo, Ujú. que todos estos términos de catecismo, eh, a ver, ¿cuál sería otro término? Liturgia, y normalmente estos términos se escuchan dentro del catolicismo romano, más, al menos acá en Paraguay. Sí. Eh, Cosas como esas que de repente cuando yo llegué al conocimiento de reformado me parecían muy chocantes, pero es lo mismo que pasa cuando vos estás, perdón, es lo mismo que pasa cuando vos estás en una iglesia que no le gusta estudiar la Biblia y te dice, no, doctrina, no, ¿verdad? Siendo que la doctrina es simplemente, su significado es un conjunto de estudio de cosas, ¿verdad? Ujú. Entonces, básicamente, liturgia, com- eh, comunión con los hermanos, catequizar a tus hijos, todo eso tienen significado muy importante para la iglesia y no lo sabemos porque estamos simplemente desconectados de nuestra historia de la iglesia del primer siglo y demás. Y al principio nos parece muy chocante, muy católico romano, pero al final y al cabo son cosas muy útiles realmente que los hermanos antiguos nos dejaron para que todo esto nos lleve a la palabra del Señor. Amén. Así es. Gracias, hermano, por compartir. Así es. Hay cosas que a veces tenemos que, así como nos pasó con el credo apostólico, ¿verdad? Que parece algo muy católico romano porque aquello que estuvimos ahí sabemos que eso se memorizaba desde niño y en el mismo sentir, ¿verdad? Memorizaba, repetía, hasta hoy de adulto nos acordamos. Entonces la catequesis también tiene esa intención. Catequesis significa solamente enseñanza e instrucción. Entonces nosotros instruimos a nuestro niño, todo evangélico lo hace, solamente que no utiliza preguntas y respuestas de manera sistemática y memorizada. Lamentablemente hoy hay una gran falencia en nuestro evangelicalismo actual. No hay tanta esta enseñanza de hacer preguntas y respuestas, sino que más que otra cosa es llevarle y hacerle pintar el arca de Noé, enseñarle algunas verdades generales, pero como no hay repetición, no se queda. Se quedó más que alguna vez pintó los animalitos en el arca de Noé, y eso está bien hasta cierto punto. Recordar un poco esos recuerdos son lindos también que compartiste en la escuela dominical, que usaste tu creatividad, que estabas entretenido con historias bíblicas, no con cosas del mundo. Eso tiene su lugar y su beneficio, pero también qué pasa a la hora de estar equipado para dar respuesta, para pensar sobre su propósito, sobre su fe, sobre sus dudas, si no está instruido o catequizado, va a tener dificultades y
Hermanos, si nosotros no catequizamos a nuestros niños, el mundo lo hará. De hecho, que lo hace. Eso es lo que está haciendo hoy la comunidad LGBT. Están apuntando a los niños, estos drag queens, estos hombres vestidos de mujer, travestis, van a las bibliotecas públicas a leerles cuentos de ideología de género para catequizarles a ellos también. Así que todo el mundo está catequizando, todo el mundo está instruyendo a la nueva generación. No somos, cuando nosotros nacemos, no nacemos como una tabula rasa. ¿Qué significa eso? No nacemos en blanco. Nosotros sabemos de que tenemos una revelación general, que es también la conciencia, ¿verdad? Que el Señor puso conciencia en cada uno de nosotros también. Y bueno, que Él se ha revelado a nosotros, que aún nuestra conciencia nos dice que está bien y que está mal, y de que Dios existe, como dice Romanos 1, porque sabe que Dios existe, pero ha cambiado la gloria de Dios por gloria de animal corruptible, dice. Es decir, de que los niños saben, porque fueron creados como seres de adoración. Somos seres de adoración. Así que no hay niño ateo de ninguna manera. Hay que instruirle en el ateísmo para que pueda ser ateo, porque su diseño es buscar a su Dios, buscar a aquel que le creó a su imagen y semejanza, con una conciencia de una moralidad entre el que sabe lo que está bien y que está mal. Porque el niño tira la piedra y esconde la mano? Si nunca ligó antes, sabe. Entonces, a eso quiero llegar un poco. La catequesis o la instrucción es muy importante, especialmente en la nueva generación. Una iglesia que no está catequizando a la nueva generación es una iglesia que muy pronto va a morir. Así que no podemos nosotros solamente concentrarnos nosotros los adultos, manejar nosotros la verdad, sino que a nuestros niños en casa y también en la iglesia, y también especialmente aquellos que están enviando a sus hijos en escuelas públicas o escuelas que no son cristianas, tienen que hacer este trabajo con más intencionalidad, porque sabemos de que hay muchas cosas que tenemos que ayudarla a filtrar, que escucharon en la escuela, y tenemos que decirle: ¿qué aprendiste hoy en la escuela? ¿De qué habló la profe hoy? Y tenemos que buscar filtrar y enseñar y catequizar a nuestros niños. Y el catecismo de Heidelberg es una opción bastante buena también. Como pueden ver aquí, este es un escaneo de la iglesia, de la Biblia de Herencia Reformada. Aquí, por ejemplo, aparece en un pequeño número uno después de aquí, dice que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, uno, dice ahí, un pequeño uno. ¿Qué significa ese uno? Que está aquí abajo la referencia bíblica. Eso está el apoyo bíblico de esta declaración, que yo en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte. Si me voy a Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 al 20, voy a tener el apoyo bíblico para eso. Es decir, esto no es una mera invención que no tiene apoyo bíblico. No. Hermanos piadosos se han reunido a crear estos documentos para preservar la verdad para nuestra siguiente generación. De ahí las confesiones, de ahí los catecismos, pero como escuchamos también en el catecismo de Heidelberg, los catecismos no son solamente para niños, también son para adultos. De hecho, que cuando uno llega recién a la fe y está conociendo los catecismos, se le recomienda estudiar el catecismo menor de Westminster primeramente. De hecho, que el pastor, como parte de la liturgia en el boletín, tiene el catecismo menor y lo explica, lo lee y lo explica, y entonces está catequizando también ya la congregación. Sí se han dado cuenta de eso, que hay preguntas que están en el boletín, no las que son para reflexionar durante la semana, esa es para el culto familiar, sino otra pregunta que el pastor suele leer y explicar. Ese es el catecismo menor de Westminster. El pastor, desde el púlpito y en la liturgia de la iglesia, en el día del Señor, en el culto principal, ya está catequizando a su congregación en aquellos rudimentos esenciales, catecismo menor de Westminster, que ahora vamos a abordar. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Porque ahora quiero abordar en la media hora que me queda. 7 minutos tengo para intercambiar ideas, y después quiero abordar un poco el catecismo menor y el catecismo mayor. Hasta aquí solamente establecimos las bases, la importancia, la trascendencia y la historia de los catecismos. ¿Ok? Micrófono abierto. 6 minutos. Profe, cuando estuve haciendo mi pasantía, Ujú.
estuve en otra iglesia, hija, vamos a decirle, de CFA. Ujú. Nosotros teníamos grupos de niños con que le enseñábamos el catecismo que ahora estamos hablando, que nosotros Ah, le sí. llamamos célula de niños. ¿Cómo? Y ahí, célula para niños, para Ah, que la niños. Reni. Sí, la Reni. Ujú. Y ahí entraba un tiempito solo la palabra. Orábamos, la palabra, memorizábamos un versículo. El siguiente era juego o pintábamos. O sea que era en 3 etapas, pero sí o sí teníamos que tener un versículo en la semana que aprender. Ellos incluso llevaban de vuelta ese versículo y a la vuelta a la siguiente semana repetía ese versículo aprendido. Y Ajá. son todo copias de esto. Nosotros teníamos un cuadernillo de la que teníamos que enseñar, ¿verdad? Y son todo de esto, profe. No hay duda de que son todo de esto. Mm, qué Son interesante. copias. Sí. Qué interesante, hermano. Voy a ver un poco si tengo algunos contactos para conseguir algunas muestras. Yo voy a mirar un Ya- poco si a ver si no me queda alguno, porque creo que repartí todo, pero voy a mirar si no me queda alguno de aquellos tiempos para mostrarle un poco. Ujú, muchas gracias. Estaría muy agradecido con poder conseguir un poco esa bibliografía también, importante para poder hablar con propiedad. No quiero tampoco levantar falso testimonio. Entonces es importante siempre tener esa bibliografía. ¿Alguien Sí, más? sí. Muchas gracias, hermana. Bendiciones. Amén. Muy interesante. ¿Qué tal? Buenas noches, profe. ¿Qué tal, Adelante, hermano. compañeros? Bendiciones. ¿Qué tal? Sí, gracias. En base a lo que estabas consultando hace rato, yo había escuchado sobre el catecismo de Heidelberg. Heidelberg, es complejo el nombre. Pero nunca sí lo estudiamos. Sí, el catecismo menor de Westminster, que fue estudiado básicamente en la escuela dominical. Desde que Sí. fui pequeño, entonces ya lo escuché, ya lo leí, pero nunca pasé al catecismo mayor, por ejemplo, ¿verdad? Mm, Sé que el catecismo menor tiene muchas más preguntas, pero nosotros tampoco no es que habíamos avanzado mayor de la del número 25, por ejemplo, la pregunta mm, 25. Pero en sí hay elementos fundamentales que durante toda mi vida realmente me han servido muchísimo. Y estoy muy ansioso por continuar y profundizar. Y así como dijiste, el mundo tiene sus propias doctrinas y ellos hacen catequesis en la escuela y tratan de llevar a las criaturas hacia esa ideología de género y mucho más fuerte en otros países, donde está permitido, por ejemplo, el casamiento entre homosexuales y gays. Y ellos desde mm, ya pequeños les pueden instruir, por ejemplo, a estas criaturas que no tienen realmente ese conocimiento, porque así como dijiste, si fuera por naturaleza misma, ellos iban a estar eh, por decirlo así, buscando a Dios, no de manera natural, eh, pero sí con una tendencia más que nada a reconocer de que hay un Dios, a reconocer que hay un creador de todas las cosas, ¿verdad? Nadie se hace ateo, por decirlo así, de la noche a la mañana nadie nace naciendo ateo, ¿verdad? Por lo ujú, tanto, nosotros podemos darnos cuenta que los niños pequeñitos incluso tienen mucha más fe que los adultos, ¿verdad? Por eso el Señor ujú. dice que tenemos que ser como ellos, ¿verdad? Y Sí. eso, Pastor, realmente es muy emocionante este capítulo, así como todos los otros estudios que hemos realizado, ¿verdad? Pero este sí quiero conocer a profundidad. Amén. Muchas gracias, hermano, por compartir. Sí, yo he utilizado el sistema de catecismo con mis estudiantes en el Colegio Cerrito, que es presbiteriano, en el segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto grado. Ellos han memorizado una buena cantidad de preguntas y respuestas en inglés, para que vean la efectividad de los catecismos y la memorización, pero eran cantados. Yo ponía catecismo cantado en inglés y catecismo de Westminster, las preguntas.
Si bien el canal que se creó no es presbiteriano, tiene el catecismo menor de Westminster también ahí. Les ponía yo las canciones, le enseñaba qué significaba y empezábamos a cantar, 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 todo el año cantábamos. Cada vez que yo llegaba, mientras yo me preparaba para mi clase, yo ya le ponía a ellos el catecismo, mientras yo organizaba mi clase, mi pizarra, ellos ya estaban cantando el catecismo en inglés, y fue mucha bendición. Así que Bueno, es útil, es práctico y funciona, se les queda. Hemos visto que los Amén, catecismos, excelente. amén, no son no es una invención de la Iglesia Católica Romana. De hecho, que el catecismo de la Iglesia Católica Romana, que hasta hoy es un documento oficial de ellos. Si vos querés aprender más de su doctrina, si vas a tener un debate, un intercambio de, de- de pensamientos o teológico con otra persona, y bueno, mira, ustedes creen esto, en tu catecismo dice esto, en el catecismo de Baltimore, que es el catecismo católico romano, ellos también tienen su catecismo que vino después del nuestro. Así que ya vimos que Lutero, Calvino, Ursinus y aún los patriarcas allá 200, 300 años después de que Cristo ascendió y dejó a sus discípulos, ellos empezaban a catequizar. De hecho que, como vimos, el credo de los apóstoles es un tipo de catecismo memorizado, recitado, especialmente para aquellos que iban a pasar por las aguas del bautismo, tenían que hacerlo. Los adultos o aquellos que no lo habían hecho todavía tenían que ser catequizados en el credo de los apóstoles para ir al bautismo. Así que, ¿hay algún comentario más antes de que arranque? Porque quiero entrar ya en nuestro catecismo menor y mayor. Ok. Bueno, catecismo menor. Aquí tenemos una muestra. Pregunta número 1, ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? La respuesta, el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios, y ahí aparece un número 1, y dice, y gozar de él para siempre, y ahí al final aparece un número 2. Significa que allá abajo tengo mi referencia. Salmo 86.9 dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, glorificarán tu nombre. Este está hablando de glorificar a Dios. ¿Y qué es lo que dice aquí el catecismo? El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios. Es decir, tiene sustento bíblico en cuanto a glorificar a Dios. Veamos el segundo, que no me aparece aquí en esta parte. Pero bueno, en esta imagen no tengo el 2. Pero gozar de él para siempre. También hay un versículo bíblico que apoya eso. Voy a mostrar enseguida. El catecismo mayor tiene algo parecido también. ¿Cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? El fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Aquí parece todo igual, con alguna que otra palabrita de más, pero después vamos a ir viendo que por algo se llama catecismo mayor, que se va expandiendo más. Y sin hacer mucho spoiler, no quiero irme eh, no quiero estropear nada. Ahora voy a leer un poquito, o mejor aún, voy a pedirle a alguien que me lea un poquito esto. Aquí tengo en Wikipedia el Catecismo Menor de Westminster. A ver, ¿algún voluntario que quiera leerme un poco qué es el Catecismo Menor de Westminster? ¿Se ve, verdad? Voy a pedirle a la Sí, hermana sí, Marian. muy Hermana chiquito. Marian, solo que es Sí, muy chiquito, profe, y no veo Muy eh, bien igual. chiquito. ahí igual les leo. El ahí qué catecismo tal. menor, ¿me escuchan bien? Sí, 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 le le voy a, escucho. Le Ah, escuchamos. bueno, ahí qué tal. ahí está ahí bien. sí. Ahí está mejor. El Catecismo Menor de Westminster es un catecismo escrito en 1646 y 1647 por la Asamblea de Westminster, un símbolo de teólogos y laicos ingleses y Un escoceses sínodo. cuyo objetivo era lograr una mayor conformidad de la Iglesia de Inglaterra con la Iglesia de Escocia.
La Asamblea también produjo la Confesión de Fe Westminster y el Catecismo Mayor. Una versión sin citas de las Escrituras se completó el 25 de noviembre de 1647 y se presentó al Parlamento Largo. Se añadieron citas de las Escrituras el 14 de abril de 1649. Así es. Muchas gracias, hermana. Entonces, aquí vemos como un sínodo de teólogos y laicos, es decir, no pastores, también se reunieron, que era gente que enseñaba en las universidades también, en los seminarios, digo bien, se reunieron a presentar su fe delante del Parlamento. Al principio, como dice ahí, en 1647 lo hicieron sin los versículos bíblicos de apoyo en ese documento. Luego, el Parlamento le pidió que vuelva a presentar, pero ya con el respaldo bíblico ya explícito y escrito en el documento. Entonces ahí volvieron a hacer un examen y 2 años después presentaron ese entonces. Ahora bien, ¿qué es la catequesis? Voy a ver, alguien que no haya participado todavía. A ver, que alguien me pueda leer, hermana Flori, Cintia o hermana Rosa, alguien que me pueda leer un poco qué es la catequesis. La catequesis es una práctica de enseñanza de la fe cristiana. Los nuevos conversos al cristianismo recibían clases magistrales durante los primeros 4 siglos de la existencia de la Iglesia, pero esta práctica fue abandonada en gran medida con el surgimiento de la cristiandad. Los humanistas cristianos y los reformadores protestantes intentaron revivir la práctica, incluidos los reformados. El Catecismo de Ginebra de Juan Calvino fue especialmente influyente entre los reformados británicos. Los catecismos británicos más populares incluían obras de... Y ahí ya me voy a trabar porque Sí, sí, no mi hay inglés no problema. es tan fluido. Sin problema, hermano. Entonces, estos nombres, hasta ahí, gracias, hermano. Entonces, ahí vemos que hay catecismo como el de Ginebra, de Juan Calvino, pero no solamente de él, sino que también había otros que estaban ahí británicos. Algunos interesantes, este, por ejemplo, es un gran reformador, James Ussher, que está ahí. John Ball también, hay muchos más. John Knox también, cuando fue John Knox, prácticamente se le considera como el fundador del presbiterianismo. Él fue y estudió bajo la tutela de Juan Calvino en Ginebra, en la Academia de Ginebra, y luego fue a Escocia a llevar esa reforma también ahí. Entonces, ¿en qué tiempo se dio este catecismo? ¿Cómo se creó? Ya sabemos que no es solamente para enseñar a los niños, sino que para traer unidad a toda una nación. En este caso eran 3 naciones: Inglaterra, Escocia e Irlanda, que estaban reuniéndose, formando estos documentos. Eran documentos serios, importantes. La nación estaba pendiente de lo que iba a salir de aquí. Así que esto es demasiado importante de qué estaba pasando aquí. Tenemos un documento que fue verdaderamente fogueado por años, por gente muy capacitada, que evaluó, debatió muchísimo sobre eso. Yo tengo acá libros también que hablan de todos los debates que tuvieron sobre eso, todas las controversias, qué fue, qué es lo que quedó y qué es lo que no quedó. Entonces, quiero nomás comentarle un poco de que no es cualquier cosa el Catecismo Menor de Westminster. Recién vimos, a ver un poco, no, este no, perdón. Vimos un ejemplo del Catecismo Menor, cuál es el fin principal del hombre. Parece una preguntita sencillita, genérica, pero para llegar a esa pregunta y elegir los versículos bíblicos, se tuvo que hacer muchas reuniones. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen del documento original y todo lo que decía ahí, ¿verdad? Bueno, esto en cuanto al catecismo menor. Esta página, la verdad, está originalmente en inglés, pero yo la traduje automáticamente con Google Chrome. Así que por eso tiene otro nombre, catecismo breve, pero es menor, la verdad. Bueno, voy a mostrar un poco ahora el catecismo mayor. Quiero ir mayor. Catecismo mayor de Westminster, aquí. Así que el catecismo mayor de Westminster, junto con el catecismo menor, es un catecismo central de los calvinistas en la tradición inglesa en todo el mundo. ¿Okay?
Yo creo que la mayoría de aquí ya sabemos qué significa calvinista, por si acaso más, no es la gente calva, sino que la gente que se centra, que tiene una doctrina de la salvación, que enfatiza la soberanía de Dios, que Dios tiene a sus elegidos y que Él llama a salvación a los suyos. Bueno, ¿cuál es un poco la historia para saber por qué hay dos catecismos? ¿Por qué no se creó uno nomás? Eso es importante saber. Hace rato yo les dije que cuando llegan ustedes a la fe reformada se les recomienda empezar con el catecismo menor a pesar o aún, aunque fue diseñado originalmente para los niños, es importante empezar ahí. ¿Por qué? Porque como hay doctrinas más profundas y desarrolladas más plenamente con un vocabulario un poco más técnico ya en el catecismo mayor. Se puso Así roja la que, garganta. así que creo que hay Ya se pipí en tu baño, punto, pobre. un poco, hermano Carlos, creo que es tu micrófono. Bueno, entonces, en 1643, este parlamento convocó a la Asamblea de Westminster y le pidió que redactara no solamente la confesión, sino también la catequesis. En primera instancia se le pidió a este varón, Herbert Palmer, que ya era luego un erudito, ya era luego alguien que hacía catecismos, era el mejor en su época, de muy buena reputación, pero aún su catecismo no llenó la expectativa de todo el comité, porque había muchas personas que tenían discrepancias o formas en que bueno, no pasó la prueba. Entonces se siguió trabajando en todo lo que era los catecismos, en este catecismo mayor de Westminster. ¿Con cuál finalidad? Bueno, la finalidad del catecismo mayor de Westminster es la de instruir a los que no son nuevos en la fe y ya han pasado por el catecismo menor, pero también era preparado para los ministros, ¿ok? Entonces, para los ministros, para los líderes y para todo aquel que ya es lo suficientemente maduro para ir y profundizar en doctrina más compleja, más profunda, incluso pudiera ser un poco más controversial. Me refiero a que hay que manejar un poco más para poder llegar también a una comprensión más abarcativa de lo que es el catecismo mayor de Westminster. A ver. Voy a mostrarle un poco. Hay algo que no le mostré sobre el catecismo menor, pero voy a retomar enseguida. Aquí voy. Bueno, voy a leer un poquito de esta introducción de la Biblia Herencia Reformada. La Asamblea de Westminster produjo dos catecismos. El menor de esto contiene 107 preguntas a las cuales, generalmente hablando, se formulan frases singulares, aunque ocasionalmente se da una respuesta más detallada. El patrón seguido es ampliamente el de la confesión de fe. Así que, pero aquí las definiciones teológicas dadas son compactas y concisas. En el catecismo menor son compactas y concisas de manera a facilitar la memorización. Y también hubo mucho debate sobre qué se tenía que incluir en los catecismos. En primera instancia, se quiso hacer los catecismos como se hacía ya históricamente. Se incluían los 10 mandamientos, el credo apostólico y otros más. Y bueno, después vieron la necesidad de que también los catecismos reflejaran la confesión de fe de Westminster. Así que, repito, los catecismos históricos, clásicos, generalmente tenían explicaciones muy amplias, detalladas de el credo de los apóstoles, los 10 mandamientos y me faltaba uno que ahora ya lo recordé, que es el Padre Nuestro. Así que pero los eruditos que se reunieron dijeron, no, tenemos que incluir también lo que estamos declarando en nuestra confesión de fe de Westminster. Así que luego, primero vino la confesión de Westminster, luego el catecismo mayor y luego el catecismo menor. Así que todos estos están vinculados y tienen diferentes énfasis con diferentes propósitos y también el detalle es diferente, la complejidad con la que se presentan, pero la idea es familiarizar
a los creyentes con la confesión de fe, que es la confesión más amplia. Obviamente la confesión de fe tiene 33 capítulos, es más amplia, es más detallada, pero el catecismo mayor abarca, por ejemplo, en algunas cosas, por ejemplo, el cuarto mandamiento. Tiene muchas preguntas sobre el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque en esa época, en la confesión de Westminster, había mucho énfasis en el día del Señor, en el sabbat cristiano, también en el mandamiento 5, que es honrar a padre y madre, que sabemos que también se refiere a honrar a las autoridades. Padre y madre son las primeras autoridades. Y también tiene como 11 preguntas, Catecismo Mayor, digo, aborda y entra en detalles para que también los ministros puedan utilizar eso desde el púlpito y capacitar a los laicos o a los feligreses, a los congregantes, sobre sus deberes y obligaciones como ciudadanos frente a sus reyes, frente a sus autoridades. Así que esos catecismos, en el mayor específicamente, se dan más detalles de cómo entrar más profundamente o las ramificaciones más prácticas de cómo ser un mejor ciudadano, de cómo guardar mejor el día del Señor y así sucesivamente. Doy solamente dos ejemplos de que se dan en el catecismo mayor. Ahora, a ver, voy a ir donde está el catecismo mayor aquí. También este extracto es de la Biblia Herencia Reformada. El Catecismo Mayor de Westminster comparte la teología y muchas de las características del Catecismo Menor, su mejor compañero conocido, pero cubre más territorio en mayor detalle. Contiene 196 preguntas y respuestas. No son cortitas, algunas son largas. Esa es la finalidad, por eso se llama mayor. La utilidad del Catecismo Mayor está más en su facilidad para memorizarlo que en su valor como una ayuda en la enseñanza enmarcada de forma de catecismo. El Catecismo Mayor funciona bien como un libro guía para la enseñanza de temas doctrinales. Repito esa parte. El Catecismo Mayor, ¿para qué es lo que sirve? Como un libro guía para la enseñanza de temas doctrinales. Yo le di dos recién, el mandamiento 4 y 5. ¿Y qué dice? Después de las 5 preguntas de apertura, indicando que aprendemos de la Escritura quién es Dios, cómo podemos conocerlo y qué requiere de nosotros, las preguntas del 6 al 90 nos enseñan los deberes que debemos de creer sobre él. Si recuerdan el catecismo menor, eh, la pregunta 3 es ¿qué enseñan las Sagradas Escrituras? Todo lo que el hombre debe de creer sobre Dios y los deberes que Dios requiere de él. Eso es el catecismo menor. Yo lo tengo memorizado porque lo he enseñado y lo he practicado. Pero aquí nos muestra en el catecismo mayor, digo bien, que desde la pregunta 6 al 90 entra en detalle lo que debemos de creer sobre Dios. Ahí va a entrar en una infinidad de detalles sobre la naturaleza de Dios, sobre sus decretos, sobre su providencia y así sucesivamente. Y también lo que nosotros, en nuestra condición caída, y cómo debemos relacionarnos con él. Eso creo que ya tiene cierta familiaridad con ustedes, porque en la clase anterior vimos cómo la confesión de fe de Westminster está dividida. Del capítulo 1, las Sagradas Escrituras, capítulo 2, de la naturaleza de Dios Trino, y así sucesivamente empezó a hablar de los decretos de Dios, de la providencia de Dios, de la creación de Dios. Del 1 al 5 hablaba de Dios, del 6 ya hablaba del hombre, del 7 ya hablaba del pacto, y del 8 ya de Cristo el mediador. Ahí veíamos entonces cómo estudiamos eso en la clase pasada, y acá vemos cómo el Catecismo Mayor también vuelve a entrar en detalles. Dice, preguntas del 91 al 196 explican con lujo de detalle los deberes de la vida cristiana. Así. Como es el caso del Catecismo Menor, este énfasis en la obediencia del cristiano se establece dentro de un contexto sólido de la gracia de Dios en Cristo. Los divinos, dice aquí, ¿verdad? Es un término que se utilizaba en esa época para esos líderes que estaban confeccionando estos. Proporcionaron una guía bien estructurada para aplicar la palabra de Dios en el contexto práctico de la vida diaria. Así que este documento yo le voy a pasar después al grupo. Estoy mostrando nada más ejemplos aquí del Catecismo Mayor de Westminster que está en la Biblia Herencia Reformada. También en la Biblia de Ligonier, el estudio de la Reforma, también hay un documento, un PDF que yo le voy a pasar, página 10 está del PDF, que dice Credo y Confesiones, para que puedan volver a leer un poco
la importancia de las confesiones de fe y de los credos, algo que ya dimos, pero aquí también vamos a ver cómo está relacionado con los catecismos. Así que yo estoy dando una pasada rápida nada más de las páginas que tiene esto, que quiero que lean un poco como tarea, este documento que está en la Biblia de herencia, no, perdón, en la Biblia de Estudio de la Reforma. Yo lo he escaneado para que ustedes lo tengan aquí, de este hermano reformado que se llama Burke Parson, parece que era así, acá está, Burke Parson. Entonces, este hermano hizo este artículo que está en la Biblia de Estudio de la Reforma, que habla de credos y confesiones. También sería interesante que vayan mirando ya también en los catecismos menor y mayor. Pueden ir aquí a ver, aquí en la página. Si no tiene la Biblia, puede entrar a la página de Ligonier y buscar aquí, un poquito más abajo, Confesión de Fe de Westminster. Ya está aquí, ya la leyeron. Aquí está el Catecismo Mayor y aquí está el Catecismo Menor. Esta página también la voy a pasar para que ustedes vayan familiarizándose qué es ser un creyente confesional, qué es lo que el Seminario Teológico Reformado Marangatú también cree y promueve, que es la Confesión de Fe de Westminster y los catecismos mayor y menor. Estos tres son partes del estándar, de los estándares de Westminster. Me falta uno que les voy a mostrar ahora, que vamos a dar en la próxima clase, porque ya se me está acabando el tiempo. En la próxima clase vamos a hablar un poco ya de la última parte de los estándares de Westminster. Repito, ¿qué son los estándares de Westminster? Número uno, la Confesión de Fe de Westminster. ¿Cuántos capítulos tiene? Tenemos que saber, ya la estructuramos la vez pasada. Está el video, está también el PDF que les pasé. Hoy vimos una introducción y el propósito del catecismo menor. También vimos una introducción histórica. También vimos el catecismo mayor, qué características tienes y en qué contexto también fue escrito. Vimos también el catecismo de Heidelberg, que es un anexo nada más, que también puede ayudarnos en una vida devocional de catequesis, de instrucción. Qué lindo sería tener un devocional con el catecismo de Heidelberg y ir aprendiendo verdades bíblicas que vimos hace rato también. Porque hay muchos devocionales, hermanos, que verdaderamente se divagan un poquito, espiritualizan o demasiado poéticos son algunos, y algunos sí que yerran totalmente el propósito del texto que están citando. Así que, pero ese riesgo no van a correr con el catecismo de Heidelberg, pues ya ha sido probado por muchos hermanos a lo largo de 300 años aproximadamente o más. Ahora, en la próxima clase quiero ver un poco con ustedes qué es lo que los reformados creemos sobre la forma de gobierno, cómo se tiene que organizar la iglesia y el liderazgo de la iglesia. Sabemos de que hay hermanos pentecostales, bautistas, menonitas y diferentes denominaciones, pero ¿por qué nosotros tenemos un nombre que hace alusión a el gobierno de la iglesia? Porque hablamos de iglesia presbiteriana, confesión presbiteriana. ¿Qué es lo que significa presbiteriana? Viene de la palabra presbítero, que significa que líder de la iglesia. Entonces, eso vamos a ver entonces por qué nuestra denominación, aquellos que nos suscribimos a la iglesia presbiteriana, por qué tiene un énfasis en presbítero, en líder, en el liderazgo. ¿Por qué nosotros no tenemos solamente un pastor, una cabeza solamente? ¿Por qué tenemos, por ejemplo, en nuestra iglesia Marangatú, tenemos tres líderes que gozan del mismo estatus, de la misma equidad, es decir, que tienen la misma autoridad? El pastor Cristian es el pastor docente que enseña la palabra de Dios. Luego tenemos también al presbítero Mario y el presbítero Digno. Los tres forman parte de un grupo de líderes con la misma autoridad, con la misma voz y el mismo voto. Pero obviamente se desenvuelven en diferentes roles, en diferentes formas. Pero no es que tenemos solamente el pastor principal y los otros dos no son pastores y solamente la cabeza del pastor Cristian. No, no funciona así la iglesia presbiteriana. Eso sería más una iglesia, en la próxima clase voy a entrar en detalles,
pero hay muchas iglesias que solamente tienen un pastor y luego tiene diáconos. En la iglesia presbiteriana nosotros no tenemos esa estructura. Así que eso vamos a ver en la próxima clase. Hasta aquí he hablado entonces de los estándares de Westminster. Preguntas. Voy a parar un poco. Hasta aquí voy a grabar un poco esto.